Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. Lazos de sangre. Bueno, entonces, ¿por dónde deberíamos empezar? Preguntó Haruka, con la barbilla en la mano, como si estuviera clasificando sus recuerdos recién recuperados. Hayato, habiendo devuelto el Cerberesta a su funda en la cintura, se puso cómodo en su asiento antes de girar para mirarla. Ah, pero antes de que lleguemos a eso, hay algo que me gustaría preguntar. Hayato. Papá te contó sobre mi nacimiento. Nacimiento. Sí, respondió, asintiendo con la cabeza. Aunque fue justo el otro día, en realidad. Ya veo. En esto, Haruka se giró hacia abajo, su mirada vagamente desolada. Pero nada ha cambiado entre nosotros, al menos en lo que a mí respecta. Quiero decir, me sorprendió, por supuesto, pero eso fue todo. Esa fue la verdad honesta. Claro, el conocimiento había llegado como un shock, pero Haruka seguía siendo su hermana. Gracias, Hayato. Ella sonrió, hasta. Respiró con dificultad, agarrándose el pecho. Hayato se apresuró a poner una mano sobre su hombro. Haruka. Pero antes de que él pudiera alcanzarla, ella levantó su propia mano en un intento de tranquilizarlo. Lo siento. Estoy bien. No te preocupes, dijo con una sonrisa forzada. Eso podría ser pedir demasiado. ¿De verdad estás bien? A pesar de sus protestas, no pudo evitar preocuparse dada su condición actual. Sí. De verdad, de verdad. Es solo un dolor de cabeza. Quiero decir, el doctor Corbel dijo que estaba bien, ¿verdad? Así que no hay ningún problema. Bueno, si tú lo dices. Si esa era la opinión del mejor médico de la ciudad, entonces no tenía mucho que argumentar. Pero si te sientes mal, asegúrate de decírselo a alguien de inmediato. Lo tengo. Haruka sintió con la cabeza antes de respirar profundamente y mirarlo. Fijamente. Está bien. Bueno, recibí una carta un caluroso día de verano, de alguien que dice ser mi verdadero padre. ¿Tu verdadero padre? Jules murmuró con sorpresa. Saya la empujó con el pie. Ese chach, advirtió ella, con un dedo levantado a sus labios. Jules no dijo nada más, una mirada de disgusto cayó sobre ella mientras volvía a su asiento. Una mujer que dijo que trabajaba para él me la dio cuando regresaba de la escuela, continuó Haruka. Había escrito sobre mamá cosas que nunca supe de ella. Y me invitó a conocerlo. Mientras hablaba, Hayato se dio cuenta de que era la primera vez que la veía de esta manera, su voz fría y distante, sin ningún rastro de emoción. Por supuesto, al principio no quería creerlo ni tener nada que ver con él. Pero entonces, era cierto que no sabía mucho sobre mamá. Así que investigué un poco, pero no parecía haber nada que contradijera lo que decía en esa carta. ¿Qué dijo exactamente? Hayato preguntó, preparándose para su respuesta. Haruka, sin embargo, simplemente agitó la cabeza. No había muchos detalles, desafortunadamente. Solo que lo había tirado todo y había empezado una nueva vida en otro lugar. Se escapó. En esto, Haruka se inclinó más cerca de él, su mirada se clavó profundamente en sus ojos. Sí. Su cara, su nombre, su identidad, lo tiró todo por la borda para convertirse en otra persona. Eso es lo que escribió. ¿Qué? Hayato, al parecer, no era el único sorprendido por esta revelación. Jules, Saya y Kirin, que habían seguido en silencio hasta ahora, estaban visiblemente sorprendidos. Pero eso no es. Oh, es posible, interrumpió Claudia. Para los FEI, es decir. Por supuesto, sería mucho trabajo, convertir a una persona en otra. También hay que pensar en todos los datos. No es el tipo de cosa que estarían dispuestos a intentar sin una justificación adecuada, es decir, a menos que hubiera algún tipo de beneficio que hacer, o si no. O bien estaban concediendo un deseo de la festa, terminó Jules para ella. Pero en ese caso, no deberíamos comprobar los ganadores anteriores. Kirin preguntó, su voz se apagó. Si miramos a todos ellos.
No será tan fácil. Esta vez, le tocó a Helga hablar. El número de ganadores que mantienen sus deseos en secreto no es nada despreciable. También es posible que alguien más lo haya solicitado en su nombre. Ya veo. Como sucedió, Hayato también había usado su deseo de ayudar a alguien más, para que la pena de Hilda Jane Rowlands fuera revocada a cambio de su ayuda para despertar a Haruka. Además, Ernest Fairclough le dijo una vez que los estudiantes de Gallardworth a menudo usaban sus deseos para demostrar su valor beneficiando a los que les rodeaban. Siendo así, no podían descartar la posibilidad de que la madre de Hayato y Haruka hubiera confiado en la ayuda de otra persona. Y si ese era el caso, entonces descubrir quién había sido sería aún más difícil. Hay una posibilidad, si el deseo fue hecho a Galaxy, es decir, si tu madre era una estudiante en Seidokan, podría haber algunos datos que puedo desenterrar. Aunque sospecho que cualquier dato de este tipo puede haber sido alterado, como lo fue en el server esta. Si ella era estudiante en una de las otras escuelas, entonces me temo que me he quedado sin ideas. El comité ejecutivo de la festa debería llevar un registro de todo, pero dudo que le concedan a Galaxy acceso a nada de eso. Además, las otras fundaciones se opondrían a nosotros desde el principio. Pero lo más importante es que, si se quisiera borrar su pasado, dudo que incluso esos registros hubieran sobrevivido. Hayato no pudo encontrar ninguna falla en el razonamiento de Claudia. Bueno, dejando esa pregunta a un lado, quería saber la verdad, así que accedí a reunirme con él. Había una posibilidad de que quien lo escribiera pudiera ser mi padre después de todo, dijo Haruka, volviendo a su cuenta. Alrededor de una semana después de recibir esa carta, la mujer que me la había dado regresó por mi respuesta. Me llevó a un auto negro donde un tipo con una máscara extraña y espeluznante estaba esperando. Una máscara. El Hayato salió disparado, de repente se congeló en su lugar. Él era el que decía ser mi padre. Se llamaba a sí mismo Lamina Mortis. Un rayo, como nunca antes había experimentado Hayato, recorrió su cuerpo. Él. Es el padre de Haruka. Ya veo, dijo Helga con un movimiento de cabeza, con los puños cerrados. Así que esa es la conexión. Su voz era tan baja que era casi inaudible. Pude notar enseguida que el hombre, Lamina Mortis, era peligroso. Y fuerte. Era educado, y su voz era tranquila, pero eso era obviamente solo una fachada. Nadie podría ocultar completamente el nivel de odio que ardía dentro de él. Las palabras de Haruka estaban teñidas de una vaga sensación de frustración. Según Dirk Evergwine, Haruka había sido derrotado por Lamina Mortis durante el eclipse. Hayato, también, había cruzado espadas con el hombre y no dudó ni un segundo de la profundidad de su poder o su capacidad para guardar rencor contra el mundo. Me miró, como si me estuviera midiendo. Y luego me pidió que le ayudara a llevar a cabo su plan. Su plan. Sí. Un plan increíblemente ilusorio y destructivo, dijo Haruka con el ceño fruncido. No sé cómo responder, escuchando esto de repente, dijo Haruka al hombre enmascarado sentado frente a ella. Ese hombre, Lamina Mortis, parecía mirarla fijamente. Ni siquiera si es una petición de tu padre, preguntó con un suspiro de arrepentimiento. Con solo Haruka y Lamina Mortis presentes, el espacioso interior de la limusina se sentía desocupado, sus asientos de cuero incómodamente vacíos. El aire acondicionado era tan fuerte que no podía evitar sentir que había entrado en un mundo aparte del calor abrasador del exterior. No puedes esperar que esté de acuerdo con lo que dices cuando ni siquiera me muestras tu cara o me dices tu nombre. Y aún no te he aceptado como mi padre. Lo aceptes o no, es un hecho objetivo. Hablando por mí mismo, eso es suficiente para mí. ¿Qué puede ser más importante que nuestra hija vea el plan a través de mi lado? Lamina Mortis declaró con una sonrisa fruncida. Por supuesto, revelaré todo una vez que esté terminado, mi cara, mi nombre y tu madre también. No me interesa. Discúlpeme. Ella sabía ahora que no debería haber venido aquí. Pero cuando se puso de pie, Lamina Mortis llamó para que la retuviera, ¿no lo has oído? Tu madre está muerta. Asesinada, por así decirlo. ¿Qué? En esto, Haruka se giró hacia él, su ira se despertó. No mientas. Mi madre estaba enferma. Esa sería Sakura Amahiri, ¿no? Ese cadáver suyo no es de lo que estoy hablando. No, me refiero a tu madre como era antes de su muerte. Casi por reflejo, Haruka levantó su brazo derecho, pero antes de que pudiera golpear,
el hombre la agarró por la muñeca. Fue asesinada. No puedo perdonar eso. Eso es todo, dijo, su mirada enmascarada mirando profundamente su alma. No había ningún indicio de locura en esos ojos, pero tampoco había odio. Se había parecido a eso al principio, pero era algo más, un profundo vacío que de alguna manera superaba al odio. Después de lo que pareció una eternidad, la apartó, volviendo a su asiento. Puede que te haya pedido que me prestes tu poder, pero no pienses ni por un momento que lo necesito. El plan ya está entrando en sus etapas finales. Me conformaré con tenerte a mi lado. Aunque no se puede negar que esa habilidad tuya sería una buena protección. En cualquier caso, ya te he inscrito en Seidoukan. Puedes esperar allí hasta que los preparativos finales estén completos. Haruka sentía que su temperamento se calentaba con cada frase que pasaba. ¿Cómo te atreves? Sí, ¿tienes un hermano menor? No. Haruka recuperó el aliento ante el cambio repentino. Bueno, no puedo decir que esté particularmente interesado en él. La sangre de Akari puede fluir a través de la mitad de él, pero la otra mitad es un don nadie de Dios sabe dónde. Y sin embargo. Espera. Hayato no tiene nada que ver con esto. En efecto. Siempre y cuando entiendas eso. Aunque la mina Mortis mantuvo su voz fría y tranquila durante todo el tiempo, Haruka detectó, aunque solo fuera por un segundo, un indudable destello intencional de algo terrible. ¿Qué es lo que intentas conseguir? Apenas logró sacarse las palabras de la garganta. Oh, no es nada demasiado complicado, dijo la mina Mortis ligeramente mientras cruzaba las piernas. Solo una segunda invertia. Un segundo invertia. Helga exclamó, poniéndose de pie. Su rostro se había vuelto más severo de lo que Hayato había visto antes. Y no estaba sola. Todos, incluso Claudia, se quedaron sin palabras, con expresiones de total asombro. No podrían, murmuró Jules, las palabras de consternación casi demasiado bajas para captarlas. Hayato no necesitaba escuchar el resto para compartir su reacción. La Invertia fue el mayor desastre de la historia de la humanidad, una catástrofe que se convirtió en un punto de inflexión para toda la humanidad. Había arrasado con el pasado, cambiando el mundo más allá de lo reconocible, y trajo una tragedia incalculable a cambio de los dones de Mana y Manadita. Ni siquiera las fundaciones empresariales integradas deberían ser capaces de provocar una segunda calamidad de este tipo, por muy divino que sea su poder. En ese momento, un recuerdo pasó repentinamente ante los ojos de Hayato. Fue durante la feria escolar del año anterior, cuando conoció a Xinglo Fan, la presidenta del Consejo Estudiantil del Séptimo Instituto Gielón. La Invertia no fue un desastre natural. Fue causado, intencionalmente, por alguien. Eso fue lo que ella dijo. Y, que no había nada que impidiera que volviera a suceder. No puedo culparte si no me crees. Yo tampoco podía creerlo al principio. Pero podía decir, con solo mirarlo, que no estaba bromeando. No sé si realmente puede hacerlo o cómo, pero definitivamente lo va a intentar. Puedo sentirlo en mis huesos. Lo que quiere es destrucción. Haruka se detuvo allí para recuperar el aliento antes de fruncir los labios. Y también pensé, si va a intentar causar otra Invertia, entonces tenía que detenerlo, y tenía que hacerlo por mí misma. ¿Qué otra opción tenía? Quiero decir, nadie me creería con una historia como esa. Sin duda tenía razón en eso, Hayato pensó con una mueca. Incluso si ella fue a la policía o de alguna manera se las arregló para hacer llegar la información a los niveles más altos de las fundaciones, era difícil creer que estuvieran dispuestos a aceptar lo que ella les dijo, que un hombre enmascarado no identificado estaba involucrado en una conspiración para causar estragos y destrucción a tal escala. Pero esta Lamina Mortis era claramente mucho más fuerte que yo. Era bastante obvio que no tendría ninguna posibilidad de vencerlo en una pelea, así que decidí seguirle la corriente. Si pudiera conseguir más información, si pudiera lograr interrumpir sus planes de alguna manera. Pero supongo que probablemente esperaba que intentara hacer todo eso incluso antes de invitarme. Probablemente, murmuró Hayato de acuerdo, con la mirada baja. Al menos ahora sabía por qué había desaparecido. Puede que no fuera capaz de aceptarlo completamente a nivel emocional, pero sospechaba que si hubiera estado en su posición, probablemente habría tomado la misma decisión. Pero, continuó, con su voz cálida, antes de todo eso, había una cosa que tenía que hacer. Tenía que protegerte, Hayato. Yo.
Hayato levantó la vista, solo para ver una triste sonrisa en los labios de su hermana. Le pedí, Lamina Mortis, la oportunidad de verte por última vez antes de ir con él. Con la condición de que no dijera nada sobre sus planes. No es que tuviera intención de mencionarlo de todos modos. Si te lo dijera, vendrías a perseguirme, ¿verdad? Ya eras lo suficientemente fuerte para hacerlo. Así que por eso sellaste mi poder. Sí. Para evitar que vengas a por mí. La voz de Haruka poseía una compleja mezcla de angustia y afecto. Pero sabía que debía darte espacio para que eligieras por ti mismo una vez que hubieras crecido un poco más, si no era capaz de regresar a ti, si todavía pensabas lo mismo de mí. Así que por eso el sello de Hayato se abrió por etapas, murmuró Saya para sí misma, frunciendo el ceño. Sí. Puse las condiciones para desbloquearlos al nivel mínimo que pensé que necesitarías alcanzar antes de enfrentarte a Lamina Mortis. La primera sería liberada cuando encontraras algo que necesitaras alcanzar a toda costa. Sé que fue hace tiempo, pero ¿recuerdas lo que hablamos esa noche? Por supuesto. El recuerdo de su infancia pasó por su mente. Ignorando las instrucciones de su padre, fue y se unió a los otros estudiantes del dojo. Incluso ahora, las palabras de su hermana ese día, y su propia respuesta, estaban grabadas en su alma. El segundo sería liberado una vez que encontraras amigos en los que confiaras desde el fondo de tu corazón. Esa había sido desbloqueada durante su combate de semifinales en el Fénix, contra los gemelos Lee de Gielon, cuando finalmente comprendió que no solo podía convertirse en la fuerza de Jules, sino que necesitaba que ella se convirtiera en la suya también. ¿Y el tercero? El tercero sería liberado una vez que tu fuerza superara a la mía. Ah, así que eso fue todo. La etapa final del sello había sido liberada durante el combate del campeonato de los GRYPS, en medio de su duelo contra Ernest. En ese caso, parecía que finalmente había alcanzado a su hermana. Necesitarías pasar los 3 obstáculos antes de ser lo suficientemente fuerte para enfrentar a Lamina Mortis, pensé. Lo siento, Haruka. Yo, ni siquiera había pasado el primero antes de venir aquí. Cuando Hayato llegó por primera vez a Asterisk, todavía no había sido capaz de atravesar el primer sello, incluso cuando reunía todas sus fuerzas. Parecía que todavía estaba lejos de lo que Haruka había imaginado. No hay necesidad de disculparse. Claudia gritó, corriendo a la defensa de Hayato. Te invité aquí por mis propias razones egoístas. Su rostro y su voz traicionaron una inusual profundidad de emoción. Gracias, Claudia. Pero aún así decidí venir aquí por mi cuenta. Eso no cambia el hecho de que yo. Ya basta, ustedes dos. Haruka interrumpió, sin duda sintiendo que ni Hayato ni Claudia cederían terreno al otro. Lo que importa es que el sello ya no está, ¿verdad? Pero Haruka. Yo. Pero. Bien. Eso no era lo que realmente necesitaba decirle. Ese día, pudo poner claramente sus sentimientos en palabras. Entonces, voy a protegerte a ti también, hermana. Eso es lo que tengo que hacer. Pero no había sido capaz de mantener su palabra. Tal vez no había nada que hacer. A juzgar por lo que Haruka había dicho, no habría sido lo suficientemente fuerte en ese momento para marcar la diferencia. Pero no fueron las palabras que había dicho las que le dolieron tanto. Mientras una ola de arrepentimiento lo bañaba, apretó los puños con tanta fuerza que temió que pudiera derramar sangre. Ahora lo entendía, lo que tenía que hacer era añadir algo más a la fuerza que ya tenía. Y una vez que llegó a Asterisk, encontró ese algo en la forma de una obstinada y bondadosa princesa. Tenía que ser fuerte, no para sí mismo, sino para la protección de alguien más. Eso ciertamente no era ajeno a lo que le había dicho a su hermana ese día, pero tampoco. Era exactamente lo mismo. Proteger a alguien, ser su fuerza, significaba que uno tenía que probar primero el fondo de su propia fuerza interior. Lo que había dicho en ese momento había sido más bien un deseo. Mirando hacia atrás, no podía evitar sentir pena por lo ingenuo que había sido. Y sin embargo. Lo hiciste bien, Hayato, dijo Haruka, acariciando su cabeza suavemente. Eso fue todo. No dijo más que eso, pero Hayato sintió que algo en lo profundo de su pecho, algo que había estado ahí por más tiempo del que recordaba, comenzaba a descongelarse. Sí. Cuando cerró los ojos, esa ya lejana noche de verano se levantó ante él una vez más. La voz de Haruka era tan firme y amable como la recordaba. Ejem.
Helga soltó una tos fingida. Hayato, avergonzado, se sentó derecho. Sintió que el calor subía a sus mejillas al darse cuenta de lo mucho que Jules y los demás le miraban. Lo siento, pero necesito escuchar el resto de lo que pasó, dijo Helga con culpa mientras volvía su aguda mirada hacia Haruka. ¿Puedes confirmar los detalles de este plan del que estabas hablando? Necesito saber cómo terminó. Ah, está bien. Tomará un tiempo entrar en todos los detalles, y realmente no lo entiendo todo, pero está bien. ¿Cómo terminó? Pude ponerle fin. Creo que... Hablaba con naturalidad, con la barbilla apoyada en la mano. ¿Ponerle fin? Así de simple. Hayato repetía desconcertado. No, no, así como así, por supuesto. No habría sido capaz de destruir el cohete sin el ser Beresta. Y Eknart era increíblemente fuerte. Y aunque pude detenerlo, eso no impidió que me atraparan. Estábamos en el mar, así que no había ningún lugar a donde correr. Espera, ¿estabas en el mar? ¿Y qué es esto de un cohete? Helga interrumpió. Parece que voy a tener muchas preguntas, pero empecemos con este tipo Eknart. ¿Quién es él? Estaba con la mina Mortis, supongo. Mortis era el responsable de dirigir el plan, pero tengo la impresión de que fue Eknart quien realmente lo organizó todo. ¿Qué clase de persona es? Helga presionó. Haruka, sin embargo, sacudió la cabeza. No era una persona. ¿Qué? Helga se derrumbó, frunciendo la ceja. No lo dices en sentido metafórico. No. Parecía humano, como un joven. Pero no lo era. Era otra cosa, un tipo de existencia diferente. Un tipo de existencia diferente. No era el tipo de historia que la mayoría de la gente estaría dispuesta a creer, pero el propio Hayato sabía de al menos otros dos que coincidían con esa descripción. ¿Cómo puedo decir esto? Era como si el maná mismo hubiera tomado la forma de una persona. De todos modos, la esencia del plan era enviar a Eknart a la luna. Para eso estaban la plataforma de lanzamiento flotante y el cohete. La luna. Kirin tartamudeó. Pero pensé que habíamos pisar en la luna, al menos hasta que ocurrió la invertia. Ahora, sin embargo, mientras que la humanidad había hecho grandes avances en las ciencias gracias a los avances en la ingeniería meteórica, el desarrollo espacial era el único campo que parecía haber retrocedido. Tal vez debido a que existía muy poco mana en el espacio, las investigaciones actuales sobre la tecnología espacial comenzaron y terminaron con el despliegue de satélites y similares. Eso no es exactamente correcto, Saya los corrigió. La Agencia de Exploración Aeroespacial japonesa planeaba una misión tripulada a la Luna hace poco tiempo. Pero eso terminó, bueno. Se fue de allí, su expresión se volvió repentinamente triste. Sí, estoy familiarizada con lo que pasó, dijo Claudia, recogiendo la historia para ella. Esa misión tripulada a la Luna fue cancelada después de una explosión masiva en la instalación de pruebas. Dado el número de víctimas, supongo que no se pudo evitar. En esto, la expresión de Haruka se nubló. Estoy bastante segura de que eso fue obra suya. La mina Mortis y los otros. ¿Qué? Le oí decir que el motor fue robado del Haxa. Pero todo eso sucedió hace más de una década, murmuró Claudia, incapaz de ocultar su sorpresa. En ese caso, la mina Mortis y sus asociados deben haber estado planeando esto por bastante tiempo. Asumiendo que Eknart llegó a la Luna, ¿cómo exactamente planeaba causar otra invertia? Helga preguntó. No sé los detalles, pero parecía que iba a usar un gran cristal de Urmanadita, respondió Haruka. Acharem. Helga se mordió el labio en la frustración. No sé cómo podríamos verificar eso. Puede que fuera la astrigue más fuerte de la historia de Asterisk, pero ni siquiera ella podía viajar a la Luna. Justo antes de que pudieran ponerlo todo en movimiento, me las arreglé para colarme a bordo de la plataforma de lanzamiento y destruir el cohete. Terminé luchando con Eknart, pero vencerlo me quitó toda mi fuerza, y los otros me atraparon. Ah. También destruí la plataforma de lanzamiento, así que los restos podrían estar todavía en el fondo del océano. Haruka se detuvo allí, abriendo un mapa del mundo en una ventana aérea desde la terminal junto a su cama y acercándose a una parte del océano cerca del Ecuador. Agradezco la información, pero desafortunadamente, Stjarnagarm no tiene autoridad fuera de la ciudad. Será difícil para nosotros investigar. Pero lo más importante es, sin embargo, qué le pasó a Eknart. Bueno,
Cuando finalmente conseguí dar un golpe, se rompió, como un trozo de cristal. Como un pedazo de vidrio. Así que realmente no era humano. Jules murmuró en voz baja. Estaba listo para enfrentar las consecuencias, pero la mina Mortis evitó que me mataran. Me detuvieron en algún lugar por un tiempo, luego me dijo que me obligarían a unirme a ellos a menos que pudiera vencerlo en un duelo. ¿El eclipse, quieres decir? Hayato preguntó. Haruka asintió. Sabía que perdería, pero aproveché la oportunidad para sellar su poder. Y luego me puse otro sello, para no poder quitarle el que le había puesto. Las habilidades de Striges y Dantes no se disiparon necesariamente ni siquiera a la muerte de su usuario, aunque tales habilidades tampoco eran poco comunes. Dado el sello que Haruka le había puesto, la mina Mortis probablemente no quería arriesgarse a matarla. Supongo que esa es la versión corta de todo. Haruka exhaló un pesado suspiro mientras estiraba los brazos. Eso es. Realmente eres increíble, Haru. Esas fueron las únicas palabras que Hayato pudo encontrar al principio después de escuchar su historia hasta el final. Ya había oído hablar de ti, Hayato, pero ciertamente coincides con sus descripciones, eso es seguro. Realmente lo arruinaste. Un logro muy impresionante. Eres igual que Hayato. Jules, Saya, Claudia y Kirin, respectivamente, tampoco podían ocultar su admiración por ella. Muy bien, creo que tengo una idea aproximada de lo que pasó. Admito que es un poco difícil de creer, así que tendré que hacer que lo repases todo con más detalle pronto. Con eso, Helga se puso de pie. Ah, Helga, gritó Haruka después de ella. Sus siguientes palabras dejaron a Hayato aún más aturdido de lo que ya estaba. Si te parece bien, puedo unirme a Stjarnagam.